Hola, muy buenas noches, gente bonita. Yo muy contenta. Un live con María José cualquier día es especial para encontrarme contigo. Hoy vamos a trabajar un tema extraordinario donde vamos a tocar el alcance de un doctor que es maravilloso y tiene muchísimas herramientas. ¿Cuál es el tema? El tema del día de hoy, que es un día viernes, ya se los voy a presentar el tema del día de hoy. Vamos a buscarlo por aquí. Bueno, mientras tanto ustedes me van diciendo de dónde se conectan, ¿ok? Gente bonita que se conecta cualquier día con María José. Un día especial para compartir, un día especial. Y bueno, hoy nos vamos a encontrar con un tema fabuloso que se los voy a presentar y aquí tenemos domingo. Tenemos un día de live con María José, que hoy es un viernes, y nos vamos a encontrar con este tema, el adulto con autismo. Tenemos aquí a Estela Valente, tenemos a Sandra, tenemos a pediatra, tenemos a Kiomari. Bueno, tenemos gente tan bonita que se está conectando y mientras el doctor lo espero, voy a hablarles a ustedes de qué es lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Es un día viernes, pero como se lo dije, un live con María José cae muy bien en cualquier momento y en cualquier hora. Saludos a Claudia Gamboa y bueno, en este live vamos a hablar acerca de qué es el autismo mayor, qué es el autismo, el espectro, el TEA, que es el trastorno del espectro autista, cuáles son las características que nos va a determinar este doctor y vamos a invitar en el día de hoy a un doctor maravilloso que se llama Ángel Reverol, en donde él nos va a dar herramientas potenciadoras para saber cómo entender qué características son viables y además cabe destacar que él es un psicólogo clínico que está en la salud, está en el área de la salud. También quería decirles que, bueno, que quien les está hablando es María José Suárez Nóbrega, soy psicopedagoga y especialista en el TDAH y en el autismo, así como terapeuta emocional. Entonces pueden contar con cualquiera de los dos para hacer cualquier pregunta y me encantaría que todas aquellas dudas que tienen puedan conectarse en decirme. Ahora quisiera saber de qué parte se encuentra. Vamos a ver si es Colombia, Venezuela, España, Portugal. Aquí vemos a Chile con Sandra Yara. Y bueno, aquí tenemos a gente bonita. Tenemos a JB Barbier, que también se está conectando. Y yo voy a colocar aquí el tema del día de hoy. Ok, tenemos a Estefanía que también se conecta desde Chile. El autismo en adultos. Entonces, fíjense, aquí vamos a estar con estas herramientas de gran valor que nos va a dar el doctor y vamos a darnos cuenta de qué manera nosotros podemos darnos cuenta de que estamos ante las características del autismo. Muchísimas veces a las personas que tienen el autismo ya en adultos les cuesta muchísimo lo que es el diagnóstico en muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque pasan etapas viviendo una cantidad de conductas particulares del trastorno del espectro autista y muchas veces la desconocen. Hoy vamos a hablar acerca también de qué manera nosotros podemos definir cuáles son los especialistas que serían más viables. Y aquí estoy viendo al doctor Ángel Reverol y no voy a esperar ni un solo minuto más para mandarle la invitacióncita. Y aquí vamos a ver, déjame mandarle aquí una invitacióncita al doctor. ¿Okay? Y bueno, yo muy contenta, ya vamos a tener este señor de señores, que para mí es un honor tenerlo aquí, y sé que él nos va a dar muchísima información de valor, así que vamos a esperarlo. ¿Cómo estás, doctor Ángel? Hola María José, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Y bueno, por fin se hizo, pudimos concretar, porque entre una y otra cosa, con tantas cosas que ambos tenemos, siempre coordinar, Exactamente. coordinar es un Yo trabajo, digo, ¿verdad? sí, pero cualquier encuentro y que se da después de tiempo porque tiene que ser, porque va a ser muy especial, que es lo más importante para mí. Y fíjate que yo llevo un recorrido ya en las redes sociales y he visto muchísimo el desempeño que tú tienes y yo sé que este tema va a ser muy importante porque la gente está en las expectativas y muchas preguntas en el privado era cómo yo como adulto no sé que tengo el espectro autista. Esto es algo que me llamó mucho la atención de muchas de las personas que se conectaron. Ahora, cuando hablamos del TEA, que es el trastorno del espectro autista, en el momento de dar un diagnóstico, ¿ok? Porque después hablamos del autismo de una manera muy directa, ¿ok? Yo quisiera que tú nos dijeras cómo podrías tú definir el autismo o el trastorno del espectro autista. Bueno, finalmente es como
una manera, siempre lo he definido como una manera distinta, diferente de vivir la vida, ¿no? Porque realmente es distinta. Es una condición, sí, sí se puede llamar condición, aunque en los libros dice trastorno claramente, ¿no? Y así, y uno tiene que respetar, al menos yo que soy muy académico, lo que dicen los libros. Sin embargo, respeto las otras corrientes que lo llaman como lo quieran llamar, ¿no? Pero el autismo lo definiría como esa manera de vivir distinto, esa manera de entender algunas cosas, no como lo entiende el común de la gente, ¿no? No significa que, porque tampoco he visto cómo se ha desenvuelto todo este asunto con el autismo, que el orgullo autista, que todas estas cosas, y en lo personal, yo honestamente, yo no tengo nada que celebrar, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, Sí, claro. sencillamente no tenemos nada que celebrar. Respeto a los que andan ya con una bandera por el Día del Orgullo Autista. Yo no sé qué están celebrando, la verdad. Entiendo que el mensaje de concienciación, sí, eso sí es bonito, porque eso es un mensaje que se lleva, como este live, a la comunidad. Pero lo respeto, más no lo comparto. Sin embargo, pienso que es una manera bonita de vivir la vida desde la autoaceptación, desde el autocuidado y el autoconocimiento. No es un Ok. camino Fíjate que, sencillo, no es un camino sencillo, María José, porque el estar aquí yo contigo hablándote con tanta naturalidad no es que ayer lo entendí o que siempre he sido así. He pasado por muchas cosas, he vivido muchas cosas, me he preparado también mucho académicamente, que esto sumado a que estoy dentro del espectro, me ha dado mucha fortaleza y mucho autoconocimiento, pero eso no cambia mi estilo de vida, ¿ok? Porque aquí estoy en mi casa solo, siempre estoy en mi casa solo trabajando, haciendo mil cosas, o en el hospital, en el tema de pasantías, lo que sea, ¿no? Pero es una manera distinta de vivir. No, nadie lo entiende porque estoy como cansado, ¿no? También de que la gente diga, lo entiendo. No, no puedes entender algo que no vives. exacto. Entonces, Sí, fíjate que lo que yo pienso que hoy en día, inclusive en las redes sociales, el no conocer a profundidad lo que puede sentir o lo que pueda vivir una persona con autismo, se habla mucho de una generalidad, de lo que es el estándar de que ya somos, ya nos despertamos, y yo pienso que esto no es un despertar, simplemente es algo que tenemos que apoyar y es algo que tenemos que sincerizar, que son personas con muchísimo talento y que tienen características diferentes que los hacen más diferentes, más dinámicos. Por lo menos yo toda la vida, desde que me tomaron y me dijeron qué decisión yo tomaría en emprender una población con necesidades especiales, siempre me gustó el autismo, porque el autismo hay que sentirlo y el autismo hay que vivirlo con la persona para poderlo entender y materializar lo que son las fibras que tiene cada una de estas personas, la condición o el grado que tengan, ¿ok? claro. Ahora fíjate, aquí está Maro que nos dice, no imagina cuando te admiro, y una manera de llevar el mensaje que hacemos ver a todos en el espectro. Ahora, hablando de los perfiles que son característicos en las conductas que tiene el autismo como tal, está el estándar de unos comportamientos que son medibles por pruebas. Ahora, ¿qué especialistas tú consideras que son los más viables para dar el diagnóstico y cuál sería la prueba más adecuada? Eh, Esto es una pregunta muy importante, María José, porque en mi práctica profesional veo padres desesperados, o padres que han tenido 2 años de terapia y no llegan, los psicólogos o las personas que los están tratando no le dicen un diagnóstico ya aterrizado, adecuado. Es importante en las primeras señales que tenga estos padres, que vean esas primeras señales en el niño o en el adolescente o en el adulto, ir primeramente a un neurólogo, ¿ok? No es, o un neuropediatra en el caso de niños, no es que el neurólogo vaya a dar el diagnóstico, pero tenemos que siempre descartar una parte estructural, orgánica, que todo esté bien en nuestro cerebro. No podemos diagnosticar a una persona sin antes revisar que no haya un problema en el oído, que no haya un problema en algún área del cerebro que esté afectando o la parte motora o la parte
de auditiva o la parte visual, etcétera. Entonces tenemos que tener un estudio neurológico desde el aspecto como primera instancia. Si es un niño, pues debería primero el pediatra identificar estas primeras señales, remitir al neurólogo y luego del neurólogo, sencillamente el neurólogo debería mandarlo a un especialista en autismo. Aquí hay una gran polémica, pero es que el neurólogo, pero es que es el psiquiatra, pero es que el neurólogo, si sabe de autismo, puede dar un diagnóstico. El psiquiatra, si es especialista en autismo, puede dar un diagnóstico. Porque el autismo no solamente puede definirse en función a criterios diagnósticos de un libro. ¿Ok? Hay que hacer una triada desde la parte comunicacional, desde la parte relacionamiento personal, intereses, temas motores, sensoriales, ¿ok? Que uno tiene que identificar y probablemente el psiquiatra no tenga las competencias para hacer este tipo de estudios, como perfil sensoriales, como pruebas de instrumentos ADOS, ADIR, cualquier cantidad de instrumentos que hay, porque cada persona es distinta. No es que yo a todos les voy a aplicar la misma batería de pruebas porque así se diagnostica, no. Tú puedes traer a tu niño o una persona puede traer conmigo al niño y yo puedo decir, ok, hipotéticamente parece que todo indica que es autista. Vamos a aplicarle esto, esto, esto y esto, previo la revisión neurológica, pediatra, el control de niño sano, importantísimo, ¿ok? Importantísimo, no podemos dejar el control de niño sano por fuera de todo esto. Por eso la importancia de trabajar en equipo, pediatra, neurólogos, neuropediatras, psiquiatras, psicólogos, especialistas en autismo. A veces las madres hacen tanto esfuerzo terapizando a un niño y ahora lo llevo a la terapia. Ajá, pero ¿qué estás trabajando? A ver, cuéntame. Es que no están trabajando nada, sino que están como desesperados, yo entiendo, pero es responsabilidad de nosotros como profesional orientar también a esos padres y no dejar a un niño nada más para quitar dinero, ¿ok? Con nosotros. Tenemos que ser honestos profesionalmente y éticos y sencillamente decir, este niño necesita terapia de lenguaje. Conmigo, honestamente, ahorita no es el momento de trabajar y lo oriento, me explico, para que ese niño reciba la atención necesaria. Pero estas son las cosas que debemos siempre tener y ahorita yo estoy en una campaña que va dirigida mucho a docentes, a las escuelas, porque creo que las escuelas tienen que empezar, las escuelas son importantísimas y hay que darle conocimiento a los docentes, ¿ok? O sea, los docentes son personas increíbles dentro de la estructura social, ¿ok? Y tenemos que ayudar también a los docentes porque no es culpa de la escuela, es culpa de la escuela. Bueno, ya yo me cansé de decir es culpa de la escuela y ahora me estoy dando a la tarea de capacitar, de informar, de educar a los docentes para que identifiquen esas primeras señales, para que sepan cuál es esta vía clínica a seguir. El docente se comunica con el psicólogo de la escuela, el escolar, el educativo. El psicólogo educativo habla con los padres lo llevan al neurólogo, el neurólogo lo remite al especialista en autismo, se regresa a la escuela con un reporte y estamos todos enterados trabajando en equipo. Exactamente. Y fíjate, una de las cosas que también se observa es no querer aceptar una realidad a nivel educativo de las adaptaciones curriculares para esta población. Y algo importante, que es este esquema de no pensar que el individuo tenga la condición que tenga o el trastorno que tenga, tiene que ser preparado para la vida. Y no simplemente para un compendio de conocimientos. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo estar muy preparada, pero no me sé desenvolver. O de repente no me integro, que es a nivel general, no estoy hablando del autismo como tal, sino también veo otras personas que tienen un componente, pero no se prepara para la vida. Y yo pienso que este es el punto determinante en las adaptaciones curriculares de abrirle el panorama al docente, de darse cuenta que hay una oportunidad, una persona que tiene que integrar y que tiene que valorizar.
¿no? Aquí tengo un comentario de Sonic que dice, a mi hijo cuando le dije que era un niño como un niño autista, le dije que era una manera distinta de aprender, de sentir y que me ayudara a aprender de él. Fíjate este mensaje tan hermoso. Y yo siempre he dicho una cosa, lo que tú has manejado acerca del diagnóstico es algo vital. Nosotros tenemos que estar conscientes que los padres pueden tener una desesperación tal, pero un diagnóstico del autismo es algo muy delicado, en donde tenemos que tener una interacción con todos. Y el neurólogo para mí es vital también, e inclusive puede salir o no alguna alteración, pero igual yo no dejo de ver cuál es el esquema que hay aquí, ¿ok? Ahora, hay algo que yo quería más o menos manifestarte. Los primeros observadores del niño, por supuesto, son los padres y hay señales alertas que de repente no los concientizan como algo porque tenemos muchas expectativas y dejamos pasar. Ahora, ¿qué pasa con este niño que ya es un poco más grande, pasa la adolescencia, pero llega adulto y tiene la presunción de que tiene autismo, pero nadie lo ayuda? ¿Cómo hacer para esta gente determinar qué detalles puede tener un autismo adulto, qué características, si son las mismas? ¿Cómo hacer que estas personas puedan ser ayudadas? Eh, eh, es complicado, ¿no? Porque después que la persona es adulta, pareciera que ya no eres nada, ¿no? Ya entonces la gente le quita importancia a un diagnóstico, a menos que sea cáncer, diabetes o hipertensión, es cuando la gente se preocupa, lastimosamente, ¿no? Pero yo pienso que las primeras señales, pues si una persona está teniendo problemas de relacionamiento, que le cuesta, que se siente que todo le parece incómodo, que una persona está teniendo que su comunicación es distinta, que no logra darse a entender. Recuerden que comunicación es porque también, pero él se comunica y no es autista. Estamos errados, o sea, si estamos tan pegados al internet, tenemos que buscar bien dónde vamos a investigar, porque hay muchas cosas que se dicen en internet que no son ciertas. Al menos yo soy aficionado y amante de la evidencia científica, y nada de lo que yo les comento o digo o comunico o escribo no está escrito en los libros, porque no tengo nada que inventar, ¿ok? Okay. Ya todo está súper estudiado. Pero la comunicación es cómo yo me comunico. No tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje es otra cosa. El lenguaje es decir palabras, ¿ok? Saber la simbología de que esto es unas gotitas de ojos, ¿ok? Gotas de ojos, lenguaje, yo lo entiendo, o sea, la parte del habla como tal. Pero la comunicación es cómo yo puedo establecer esa conexión con todas esas cosas que sé y poderme expresar. Cuando una persona no siente que no lo entienden y que te lo dice tu pareja, tu madre, tu padre, tu hermano, la vida, la universidad, obviamente eso es una alarma importante, ¿no? ¿Por qué me cuesta tanto relacionarme o darme a entender? Que eso tiene que ver, María José, con la mentalización, ¿ok? ¿Y por qué me cuesta tanto entender a los otros? ¿Por qué esa literalidad? ¿Por qué esa obsesión? Porque tiene que ser todo como lo veo. ¿Por qué esta rutina? ¿Y por qué todo me molesta? Y hablo de lo sensorial. Ese es una piedra angular en una señal importante en un diagnóstico de adulto. El ruido, calor, frío, vista, luz o oscuridad, cualquier cantidad de cosas, voces, soniditos, porque no es que, pero es que Ángel está en un lugar donde hay mucho ruido y ahí está, entonces no es autista. Bueno, porque esos ruidos los tolero, Exacto. pero de repente el ruido más tonto, ese es el que me molesta a mí, porque a cada quien le molesta algo o no le molesta nada. Hay niños que miran a los ojos, que sonríen, que señalan y son súper autistas. O sea, Bueno, fíjate una realidad, y disculpa que te interrumpa, pero en el día de hoy yo trabajo en una asociación de personas con autismo. Y en el día de hoy teníamos en una camioneta a un muchacho un niño pequeño, yo creo que él tiene como 5 años, sí, Denise tiene 5 años. Y todo el mundo decía, es que él es autista porque no habla, ¿no? Resulta ser que yo me siento y yo tenía el teléfono y empecé a buscarle los intereses de él. Y él empezó a decir y hablarme que le gustaba, que esto, que lo otro. Y fíjate que hay algo que la gente no entiende, que no existe algo de una característica estándar
que sea inflexible, todas son flexibles, porque ¿qué pasa? Puede ser que le guste el aislamiento y no converse, o simplemente no le gusta el espacio donde está para conversar, no O quiere el tema que integrarse. están hablando, ¿no? Porque fíjate, yo al ponerle Mario Bros, él empezó, Mario, hola, y entonces empezó a hablar como el muñeco, igual. Entonces fíjate el estándar, cómo se rompen también esta cantidad de mitos, de que el autista no habla, de que el autista no ve. Entonces, ¿qué piensas también de esto, de el mito del autismo, el bendito mito de que es los que no hablan, que son los que no ven, que son los que están aislados totalmente? Entiendo que, bueno, mito es mito, ¿no? O sea, totalmente, esa es información ya incorrecta y ojalá hayan acá especialistas, sobre todo hay muchos psiquiatras infantil que maneja esto porque es como de la vieja escuela y he estado, no te lo digo porque lo infiera, sino porque he estado en congresos en otros países y esas personas han dicho en una comunidad, si tu hijo mira y señala no es autista, imagínate el impacto que tú generas con eso a estas madres que que están viviendo el autismo en casa, ¿no? Exactamente. Y Ese es lo recuerdo, más, y me pasó, recuerdo, no voy a decir el país ni nada porque la idea no es aquí claro. discutir. Recuerdo que estas mamás se acercaban a esta persona, a este profesional de la salud mental, y le decía, o sea que mi hijo no es autista. No, eso es que tiene un trauma, eso es un trauma infantil. Entonces el psiquiatra, si no es especialista en autismo y trabaja con neurodesarrollo, entiende que los traumas generan algún tipo de deficiencia conductual en la vida de una persona, sí, pero tienes que tener un criterio realmente válido y no comunicar tu criterio como una verdad. Criterio es criterio y verdad es verdad. Entonces, invito a todos los psiquiatras infantiles o psiquiatras a que se capaciten, a que estudien, a que se metan en fundaciones, que hagan como he hecho yo también, o sea, de alguna manera, que hasta yo dudé de mí, ¿ok? Porque yo también dije, precisamente por el tema de la sociedad, de la gente, no, pero ¿cómo tú, si tú puedes esto? Y yo, si es verdad, yo lo que soy es ansioso, si es verdad, yo lo que soy es depresivo, si es verdad, y la realidad es que sencillamente estoy del espectro, llámese Asperger, lo que sea, pero uno tiene que, desde esa aceptación, sencillamente empezar a trabajar y a incorporarse de manera positiva en la vida desde nuestros propios intereses. Ok. Fíjate que por lo menos aquí yo me encuentro en Portugal, hay un proceso de la integración del autismo muy interesante, ¿no? En donde ellos van a la parte educativa desde pequeños y pasan todo el proceso, pero en ese proceso hay un seguimiento externo de instituciones capacitadas en autismo y se logra visibilizar una integración bien importante. ¿Por qué? Porque se hace de repente que ellos tengan técnicos sencillos, por ejemplo, jefes de almacén, otros hacen diferentes formaciones importantes y hay unos que tienen un componente importante donde se integran más allá. Por lo menos hay uno que trabaja en la informática de uno de los supermercados más grandes que hay aquí en Portugal. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que yo veo a nivel del adulto con autismo? De que existe una invisibilidad totalmente, de que él no tiene las características porque él llegó a un estándar mucho más elevado de lo que se esperaba. Siempre con un criterio de que el autismo no entiende, no aprende, no procesa, no se integra. ¿Qué piensas tú de esto, de este adulto que sí se integró y que tiene el autismo por sus características tanto sensoriales como conductuales, que no, la gente no logra entender la visibilidad? Eh, ¿Qué puedo pensar? O sea, que le toca un trabajo importante e interno donde él tenga ese poder y esa fuerza para poder ir, para poder salir adelante y tener que educar a toda esa gente, ¿no? Porque finalmente la visibilidad no es andar con una bandera, ¿no? De soy autista, sino sencillamente establecer límites adecuados y vivir la vida en función a cómo nosotros nos sentimos bien. Porque si te das cuenta, cada quien vive la vida como quiere, ¿no? Entonces, ¿por qué Exacto, nosotros somos los diferentes, no? Ah, soy exacto. diferente porque no hago lo que tú haces. Ok, pero tú tampoco vas a hacer lo que yo hago. Entonces, ¿quién es el diferente? Somos sencillamente, y de eso se trata, la diversidad.
¿ok? Exacto. La Bueno, fíjate que diversidad. es una oportunidad para sacar el diagnóstico de un niño que llegó a mí, hicimos el proceso de todo. Yo veía que se reflejaban los componentes en los padres también, y los dos actualmente son autistas. ¿Ok? Entonces, fíjate que, de qué manera podemos nosotros ver, el señor era muy evolucionado a nivel de las redes, a nivel de todo, la señora era una contabilista muy destacada también, el niño era muy inteligente, y los tres tenían este componente, y fíjate que ellos estaban integrados en escalones muy altos, que es lo que yo quiero que la gente entienda, el autismo se hace visible, así tengo un nivel de integración óptima, pero ¿qué pasa? Tiene su componente. Ahora, cuando hablamos lo difícil que es aceptar a la gente, que no aceptan esta realidad, de entender que el autismo puede llegar a una escala más adelante por medio de la estimulación, por medio del proceso que se lleve a esta persona, tanto a nivel social, a nivel de la escuela, a nivel de los especialistas. ¿Cómo hacer para que la base o la gente o la misma persona con autismo se dé cuenta que definitivamente puede llegar más lejos si hay un equipo que lo pueda apoyar o la misma familia? Si es niño, pues también es incorporando a ese niño dentro de la medida que se pueda y dentro del grado o de la deficiencia o del desafío que tenga ese niño, también es irlo soltando e incorporando a actividades donde estamos todos, ¿no? Donde está todo el mundo, porque a veces veo que después de un diagnóstico, quien aísla al niño, quien lo hace diferente son los mismos padres, desde el diagnóstico. Entonces, el autismo va a ser autismo, pero las herramientas que tú le puedas dar, incorporando a escuelas ordinarias en la medida que se pueda, de manera gradual, de manera consistente, eso va a ser positivo, ¿no? Porque aquí el tema es que los padres a veces hacen esta conducta de mi hijo es autista y todo es porque mi hijo es autista, entonces él no puede, entonces ahí comienza la verdadera exclusión porque no permiten que ese Exactamente. niño sea incluido en espacios, ¿no? Porque no, es que yo lo tengo que cuidar, déjalo que juegue, déjalo que se frustre, déjalo que aprenda desde la interacción del otro niño. Tú sabes que tú que manejas niños, los niños van a pelear, van a jalarse los pelos, se van a morder, Exacto. va a Van a tener pasar su de todo, crisis, ¿no? claro. No, es verdad. Entonces, hay que dejar que, yo por ejemplo, yo viví todo eso, María José, y no digo que me sentía feliz de vivirlo, pero eso también me dio un poco de estructura desde el desconocimiento, por la ignorancia. Pero a veces la información siempre es valiosa, pero si también la agarramos como, es que él es autista, es que él es autista, no lo pueden tocar, no lo pueden ver, tienen que, o sea, tampoco hay que exagerar, ¿ok? Exacto. Tampoco hay que Sí, porque exagerar. fíjate, yo te voy a poner un ejemplo. Tengo una niña que hace unas crisis muy grandes. Pero ¿qué ocurre? Las crisis las hace porque quiere quedarse con su mamá. Entonces aquí estamos hablando de un apego, no estamos hablando solamente de un autismo. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjate, el apego lo puedo tener yo con mis padres, al igual que lo tiene ella. Entonces, es totalmente cierto darnos cuenta de que la etiqueta del autismo no tiene validez. Lo que se llama es integración a una persona que necesita integrarse más a una persona, porque inclusive yo nunca he tenido problemas con la comunicación, pero por ejemplo, al tener una relación de pareja era más tímida. Entonces, ¿qué pasa? Tenía que integrarme. La gente tiene que verlo como una realidad que puede tener cualquier otra persona. Ahora quería hacerte una pregunta que está haciendo Nickel Hersan. ¿Cómo saber si hay alguna alteración a nivel cerebral con el electro? Con el electro, mira, ya ahorita el electroencefalograma ya está haciendo un estudio obsoleto, María José. Ahorita lo más apropiado sería una resonancia magnética porque ven más la parte estructural del cerebro y vemos cómo el cerebro está, digamos, integrado, ¿no? A nivel de electroencefalograma podemos ver de repente temas de sueño, qué pasa, cómo está esta parte de trastornos del sueño, podemos identificar algo, pero no nos da tampoco estructuralidad, es decir, no nos da como ver ese órgano, ver cómo está, por ejemplo, el oído interno, toda esta parte, todo el cerebro, cómo está el lóbulo frontal, cómo están los hemisferios derecho, izquierdo, qué pasa si hay huellas digo, marcas, ahí podemos ver todo, ¿no? Y para eso
y para eso es, el indicado es el neuropediatra o el neurólogo. Fíjate que ha habido, que tú lo debes haber visto, niños, adultos o adolescentes que tienen autismo y tú sabes que todo va por ese lado, pero realmente el estudio neurológico no da indicios. Y tú sabes que hay muchas alteraciones neurológicas que son importantes y no sale nada. Entonces, yo pienso que esto es algo que es muy superficial, que nosotros tenemos que llegar a capas más internas para poderlo entender. Ahora tenemos a Loresti que nos dice cuáles son esas señales de un niño autista o de un adulto, también le gustaría saber. Bueno, las señales de un niño autista básicamente están dadas, por ejemplo, normalmente uno lo tiene que ver de 0 a 6 meses, de 6 meses a 12 meses, porque desde que el niño es autista, desde que el niño nace ya uno va entendiendo, ¿no? Por ejemplo, la falta de balbuceo a los 12 meses, la ausencia de gestos también a esta edad, ninguna palabra a los 16 meses, señal, ¿no? Estoy hablando de señales, ¿no? Señales. Menos de 2 frases espontáneas de 2 palabras a los 24 meses, es decir, quiero agua. ¿Ok? Señal, o sea, ahí son señales, pero insisto, no es que sí, porque es que la gente también toma todo muy literal, ¿no? Y después dicen que los autistas son los literales. El que yo diga que 2 palabras a los 24 meses, habría que checar que no haya un trastorno de la comunicación. Recuerden que los trastornos del neurodesarrollo se dividen en muchos: discapacidad intelectual, trastorno de la comunicación, trastornos del espectro autista, trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, trastornos motores, otros trastornos sindrómicos como Rett Down por la delección y por toda esta traslocación a nivel de primeras semanas embrionarias de cuando el embrión hay la fecundación, ¿no? Entonces es importante decir esto porque a veces un niño que se mueva no es que es autista, es que puede tener un trastorno motor, por eso la importancia de un estudio neurológico profundo. Un niño que tenga problemas de comunicación, tal vez, y no aprende a leer o no aprende a hablar, es porque puede tener un trastorno de comunicación. Por tanto, sería importante la evaluación por parte del neurólogo y un fonoaudiólogo. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cualquier pérdida de lenguaje a cualquier edad es un símbolo, una señal. Por favor, corran a su médico de cabecera porque eso es importante. Es lo que llamamos la regresión. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Un poco más grandes en la escuela, ¿verdad? Hay una interacción social ingenua, poco apropiada y asimétrica. Es decir, como que no es igual a los otros, ¿no? Entonces, eso es importante. Pocas habilidades, obviamente, para relacionarse con otros y hacer amigos. Son señales, falta de empatía, como que no entiendo lo que él me quiere decir, no entiendo qué es estar y escuchando si no quiero escucharte, ¿no? Entonces, que en la edad adulta es lo que llaman, es que tú no eres empático, ¿no? Hay un lenguaje que la verdad que quien no nos conoce puede pensar que somos groseros, que es un lenguaje muy literal y pedante. ¿Ok? Y yo siempre aquí, y a ti, María José, yo creo que no, porque tú conoces un poco el tema, pero yo a veces soy muy claro, ¿no? En lo que digo, entonces tal vez no tengo y a veces digo, ay, ya porque ya me lo han dicho tantas personas, es que no tienes que hablar así. Yo, bueno, pero así hablo, ¿no? O sea, yo no lo estoy diciendo por mal. Es difícil. Entonces, ese lenguaje pedante y muy literal, muy estructurado, esos son señales también en adulto. Este vocabulario extenso, correcto, gramaticalmente perfecto. ¿Ok? Son señales que son ineludibles en un autista, ¿no? Obviamente, es como el adulto se diferencia del niño porque el niño hace berrinche, por ejemplo, pero el adulto puede aislarse porque ya tiene herramientas para poder salvarse de eso que no quiere. Exacto. Entonces, puede ser también un berrinche desde el aislamiento. Muchos autistas entran en cuadros depresivos, en cuadros de ansiedad, porque se someten a esta demanda social donde ellos no pueden estar y por eso uno se enferma. Porque el autismo es autismo, o sea, es como si yo te digo, María José, eres diabética.
entendiendo que la diabetes es una enfermedad súper difícil, pero tú tienes que sencillamente empezar a buscar herramientas para controlar eso, ¿ok? Exactamente. Porque, Yo siempre, exactamente, ese ejemplo es muy viable y siempre lo digo. claro. Entonces, son como señales importantes, ¿no? Hay unos niños que, por ejemplo, tienen falta de coordinación motriz, les cuesta hacer las tareas, este movimiento, por sus mismas estereotipias, pero a veces el autismo termina siendo, en serio, a veces termina siendo el menor de los problemas. A veces lo que tenemos que ocuparnos más es de la comorbilidad o de las coocurrencias que pueden suceder con el autismo. De repente hay un autista hiperactivo o un autista con negativista desafiante o un autista totalmente aislado o no verbal. Son las coocurrencias o comorbilidades que aparecen con el autismo. Entonces, porque el autismo no se cura. Exactamente. No se cura. Hay muchas asociaciones, hay mucha gente, de verdad lo voy a decir como lo pensé, mucha gente loca, dando remedios a niños que no tienen ni pie ni cabeza, o que si toman un jugo de algo, o que si toman no sé qué. Entiendo que la alimentación es fundamental como para cualquier niño, una alimentación balanceada va a ser fundamental. Obviamente, los niños autistas se ha demostrado que tienen un intestino más permeable, que tienen un procesamiento de alimentación como más lento, por tanto, la alimentación tiene que ser muy cuidada, pero no eliminar. Tengo casos donde niños, por las mamás que le han quitado tanto medicamento por la obsesión, ¿ok? Luego tuve un caso donde el niño no caminaba y lo tuvieron que llevar a emergencia y perdió, o sea, no caminaba y adivina por qué era, deficiencia de vitamina C. Imagínate. Entonces, hay un protocolo que lo hacen los médicos para trabajar todo esto para que el niño recuperase el caminar. Pero no es que no caminaba porque era autista, es porque la mamá le quitó tantos alimentos, porque fulanita le dijo, porque la otra mamá le dijo, porque lo vio en internet, porque lo llevó al médico naturista, porque lo llevó al médico homeópata. Señores y señoras, no caigan en ese juego porque lo que terminan es lastimando más la salud de su hijo. Sí, y fíjate una cosa, la parte del complejo vitamínico, yo siempre hago esa manifestación. Uno tiene que estar consciente de la alimentación, pero yo no puedo excluir al niño algunas sustancias en particular que Claro. pueda disfrutar. Por ejemplo, he visto casos de madres que van a una fiesta y el niño no consume nada porque tiene esto, o tiene gluten, o tiene... Claro, no es lo más adecuado exceso de gluten, pero el niño tiene que adaptarse también a una situación, o tú misma adaptar situaciones a su contexto. Y algo muy necesario es darte cuenta de que la realidad tuya no es la realidad de la vecina o de la Cierto. amiga, porque eso también es otra cosa. A mí me han llegado a consulta a decirme, pero es que la señora que conocí el otro día que entró aquí me dijo tal cosa. La señora tiene una realidad muy distinta, un hogar muy distinto tiene ese niño y yo no puedo comparar. Ahora, ¿qué pasa? Si yo siempre hablo del aspecto de la integración tanto a nivel de oxigenación. ¿En qué sentido? Vamos a ponerlo en una actividad donde él se integre al mismo tiempo, se oxigene y él esté más alerta a situaciones, sobre todo cuando existe la comorbilidad del TDAH, en donde yo requiero que esos niveles de hiperactividad disminuyan totalmente. Entonces, allí yo sí hablo de un componente e inclusive siempre he manifestado que las terapias son muy importantes, el convenio de acompañamiento neurológico, el que sea, pero la integración en las actividades deportivas para cualquier persona es importante con autismo. ¿Por qué? Porque le permite encontrar diferentes sitios, desenvolverse y darse cuenta que él decide cuánto tiempo va a estar. No tienes tú que decirle tanto. Porque ¿qué pasa? De repente, a que tú no te des cuenta, y yo siempre he dicho que, claro, son muchas realidades que he vivido en mi vida, son 28 años trabajando con personas con autismo, Imagínate. pero resulta ser algo un paradigma muy grande, porque de repente yo puedo decir, bueno, Ángel, yo no lo veo en deporte y te llevo y eres una maravilla. ¿Por qué? Porque hay que saber entrar al mundo también de la persona con autismo, conocer cuál es la diversidad de cosas que le gusta. Claro. Ahora, aquí nos dice Carelis Pernía, saludos a todos, quiero dar las gracias por los conocimientos impartidos, pero hoy los felicito y les pido por favor llevar las herramientas a los docentes.
Esto es algo increíblemente, y es un tema que yo pienso que se puede hablar y se puede hablar muchas veces de lo que es la concientización del autismo a nivel de los docentes y darse cuenta de que hay una diversidad. La gente dice que el autismo salió a flor ahorita. Yo siempre he visto el autismo desde que tengo mis 28 años de servicio. Pero ¿qué pasa? Yo pienso que los perjuicios de decir las realidades también ha llegado a que la gente no aparezca tanto. Y hoy en día la gente está clara de decir, mira, no me siento en sincronía. Por ejemplo, tú me estás diciendo que tú te sentías de repente molesto o te irritaban algunos sonidos o de estas cosas, y tú mismo te concientizaste, algo está pasando, debo estudiarlo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Tenemos que buscar nosotros como padres herramientas para integrar, concientizar y darse cuenta de que es una persona que requiere integración social y que es un componente igualito que cualquier otro. ¿Ok? Así ¿Con es. alguna? Y lo más importante, pues además, la incorporación de rutinas en casa, así como tú mencionas el deporte, la incorporación de rutinas en casa es lo que va a permitir al niño también obtener herramientas desde casa. No dejen, las herramientas a veces no están todas afuera con el terapeuta. Las herramientas también están en casa, incorporándose ustedes a esa vida, como tú lo mencionaste, de ese niño, de ese adolescente, de ese adulto, y poder juntos descubrirse. Porque así como tú descubres a la persona autista, el autista también descubre algo que juntos descubrimos cosas de las cuales somos capaces y podemos, desde la rutina, desde la incorporación de nuevas cosas, lograr cosas fantásticas que construyan y que fortalezcan cualquier tipo de vinculación social que tengamos, sea familiar, pareja, escolar, laboral. Y fíjate que esto que tú me estás hablando de la limitante que puede ser también la familia en este contexto, porque yo conocí un caso en donde fui para su casa y él estaba en un cuarto oscuro. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo lo primero que dije, aquí no podemos trabajar, aquí yo no puedo trabajar en este ambiente. Y me lo llevé a un consultorio que tenía y lo puse en el jardín, lo puse en todos lados. Y después el muchacho agarró auge. De hecho, era muy popular porque él hablaba y se integraba. Entonces, nosotros no podemos desestimar cuáles son las características que nosotros pensamos hasta dónde va a llegar. Aquí hay una pregunta que nos hace Mona 84. ¿Qué edad es adecuada para decirle a un niño que tiene autismo? Bueno, no sé, no sabría decir que da una edad particular. Lo que pienso es que si un niño es autista, no es algo, ser autista no es malo. Entonces, es sencillamente hablar del autismo en casa como hablamos de cualquier otra cosa en la mesa y darle la naturalidad que tiene. Así como que, ay, tu hermanito juega fútbol y a ti no te gusta el televisor con mucho volumen porque, bueno, porque eres autista y sencillamente desde la conversación natural en casa uno de una u otra manera, María José, uno va educando también. Cuando ya ese niño sea adolescente y pueda tener un poco más de conciencia de condición, ya ese niño está totalmente trabajado, adecuado, estructurado y sabe lo que quiere, lo que no quiere desde esa comunicación abierta, bonita, saludable en casa. Entonces, ya luego sí se puede tener una conversación con ellos, pero no hay una edad como si es adolescente o adulto, en el momento que se tiene un diagnóstico puedes conversar con él, ¿no? O el terapeuta en este caso, ¿no? Si son adolescentes o adultos. Pero si son niños, yo pienso que el niño es sencillamente llevarlo. Ven, hijo, lo que pasa es que esto te pasa a ti o tú no entiendes esto porque los autistas no entienden esto, pero no te preocupes. Te voy a apoyar para que lo entiendas. Ah, ok, mamá, es que como yo soy autista, yo no lo entiendo. Porque si no, el niño se siente, ¿por qué yo no lo entiendo? Soy raro. ¿Qué es lo que pasa? Soy raro, soy raro, soy raro, nadie me entiende, nadie me comprende, mejor no quiero ir a la escuela, mejor algún berrinche, mejor... ¿Sí me explico? Entonces, en donde haya la comunicación o la información o en casa con los padres es bonito. Sí, y una de las cosas es saberle decir en el momento justo esas características de por qué él es autista, porque fíjate que es como yo te digo, ellos son muy diversos y yo he tenido casos que me dicen yo no lo voy a hacer porque yo soy autista y yo sé que lo hace. Entonces fíjate cómo es por eso que no podemos hablar de una limitación. Aquí dice, tengo a mi hijo en el primer año de la universidad, es muy inteligente, pero no socializa mucho y no le gusta conversar.
Pues entonces hay que buscar la manera de que se trabajen con ella las habilidades sociales, ¿no? Poco a poco, con terapia cognitivo-conductual, exposición gradual, saber cuáles son sus intereses, que haya acompañamiento con ella para que pueda, como tú hiciste con el niño que sacaste del cuarto oscuro y lo llevaste al jardín, básicamente eso es lo que se hace. Eso se llama exposición gradual, gradual, poco a poco, acompañando, porque si nosotros dejamos que un cerebro de cualquier persona se estructure aislado, cuando llega a edad adulta, cada vez va a ser más difícil poderlo sacar de esa Exactamente. conducta. Por eso es que hay que dar la adecuación, que es lo que llamamos rutina. La rutina es lo que va haciendo que el cerebro, desde el aspecto de neuroplasticidad, pueda ir adquiriendo otro tipo de estrategia. Es como digo yo, como aprender una segunda lengua, ¿no? Es como aprender un deporte. Entonces, a esto es que yo lo llamo la adecuación que tiene nuestro cerebro. Si tú no aprendes ninguna lengua, a medida que pasa el tiempo, más difícil se te hará aprender una lengua. Inglés, en el caso de nosotros que somos hispanos. Pero, ¿qué pasa cuando ya la aprendemos? Pues el cerebro, no sabemos cómo, qué pasó en el cerebro, pero la aprendimos. No fue un acto de magia, fue una rutina que incorporamos en nuestra vida. Ir al curso o leer o escuchar música en inglés y aprendimos la nueva lengua. Claro, y fíjate, una cosa que siempre lo he manifestado es la integración social es un proceso y tienes que llevarlo paulativamente y consecutivamente. Porque, por ejemplo, este caso, llegamos inclusive a ir varias veces al supermercado, llenar carritos y volver a poner la mercancía donde estaba. ¿Qué pasa con esto? Hoy en día yo puedo tener el compendio de poderlo llevar a un supermercado y no tener una crisis y poder compartir con la gente. Aquí hay una pregunta que yo quisiera hacerla, pero yo pienso que se está acabando como el tiempo. A mí me gustaría ver si pudiésemos irnos a una segunda parte, Ángel, de Claro, este claro que tema, sí, María porque José. Yo, creo que hay muchas aristas, pero solamente quería hacerte esta pregunta. Aquí dice, el espectro autista es tan amplio que incluso el diagnóstico de los que uno puede inferir que están en el libro no lo es. Se necesita ver muchos pacientes y evaluación y opinión del equipo interdisciplinario. Básicamente lo que hemos hablado, la sí, importancia de cada uno. absolutamente sí, absolutamente. La experiencia, el trabajo en equipo, incluso hasta, por eso es el trabajo en equipo, porque yo les quiero decir que yo puedo equivocarme, yo puedo ver un niño autista y el neurólogo me puede sacar de esa idea diciéndome, no Ángel, por esto y por esto. Y yo, oh, claro. O sea, este trabajo cuando es interdisciplinario, a todos, al menos desde la experiencia personal, nos permite aprender muchísimo, porque aprender a ver un niño ya no tanto con este enfoque psicológico, sino que hay un enfoque psicológico, una persona al lado que es neurólogo, un psicopedagogo, los terapeutas ocupacionales que son valiosísimos para el tema sensorial. Todo este tipo de cosas, o sea, te hacen a ti aprender cada día y poder ofrecer, sin duda alguna, poder ofrecer un mejor servicio y una mejor atención y un diagnóstico más adecuado y clínicamente más correcto, ¿ok? Desde la evidencia científica y no desde la interpretación, ¿ok? Un psicólogo que quiere interpretar en un trastorno del neurodesarrollo, cámbiese de psicólogo, porque no podemos interpretar algo ni nada. Tenemos que irnos al estudio, a la evaluación correcta de instrumentos, ADO, ADIR, Vineland, todas las cosas que existen, porque hay muchos, ¿ok? Hay muchos. Por eso que un diagnóstico no se hace en una sesión, se hacen 3, 4 sesiones dependiendo del caso, ¿ok? Entonces, yo creo que eso es lo bonito. Y por supuesto que podemos ir a una segunda sesión cuando tú quieras, María José. Yo feliz de hablar contigo. Es nuestro primer Ahora, live. Ángel, quería que nos dijeras dónde, en qué parte de las redes sociales te pudiésemos conseguir y si Claro que pudieras sí. después Bueno, escribírmelo allí para que la gente lo tenga y yo poder cerrar el live. Me pueden encontrar, mira, lo facilito, todos mis datos, teléfono, todo está en Instagram, que es Ángel Reverol, así de sencillo. Menos mal. Si quieren Más fácil averiguar, imposible. si quieren averiguar información, que hay cosas importantes, lecturas para los padres que quieran orientarse, trastorno del neurodesarrollo, pueden también visitar mi página web que es facilitaangelreverol.com. Y allí hay mucha información
y ahí pueden ver un poco también de mi experiencia, de mis credenciales, de todo lo que he venido haciendo. María José, te agradezco mucho tu tiempo, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Recuerden que nos vamos a ir a la segunda parte con Ángel Reverol y solamente quería dejarles este mensaje. El autismo es algo maravilloso que nosotros tenemos que tomar en consideración. Ser una persona con autismo y llegar a la adultez es un trastorno normal y natural que tiene una cantidad de características que son importantes verlas, evidenciarlas. Gracias a todos que estuvieron aquí conectados. Recuerden que la oportunidad de poder saber un diagnóstico del autismo es necesario tener y compaginar con un equipo multidisciplinario, no solamente una persona, sino tener un compendio de muchas personas. Muchísimas gracias a esta gente bonita que manda corazones y bueno, allí les dejo que la segunda parte con Ángel Reverón lo vamos a llevar a cabo y bueno, me encantó compartir con ustedes. Pueden allí seguirme también por las redes sociales, en donde hay material muy importante del autismo. Yo como especialista en el autismo y en el TDAH, los invito a que tomemos conciencia y sobre todo llevemos en alto una nube azul de muchísimos colores que se llama autismo y que simplemente nos dice, vamos arriba con la concientización y la inclusión social, que es el marco más importante. Si sientes que hay características que no te hacen sentir bien, por favor, ve y solicita un diagnóstico del autismo y búscanos nosotros como especialistas, los cuales podemos encaminar tu vida y hacerlo más consciente. Aquí yo tengo un comentario que, doctora, los docentes necesitamos su experiencia en talleres. Fíjense, yo voy a tener unos talleres acerca del autismo e inclusive tengo unos talleres que ya he dictado. Me interesaría que si pudieses escribirme para yo decirte cuáles son los talleres para nosotros poderlos llevar a nivel online. Para mí es importante porque soy amante del autismo y lo que es el estudio y profundizar en este esquema. ¿Por qué? Porque para mí la integración social es un marco vital. Hay algo que es importante aprender y focalizarlo en nuestro corazón desde el tener una persona que tenga autismo y desde el punto de vista de las personas que manejamos como especialistas. Nosotros tenemos que empezar a pensar en que esa persona con autismo requiere una integración social y sobre todo que la gente respete su vida y sus intereses. Aquí nos dice mamá, ok, mamá enamorada una, a mi hijo le hicieron un diagnóstico y salió tan mal porque mi hijo no le responde al tiempo de la prueba. Entonces, fíjense, es importante nosotros focalizarnos en tener contacto, puedes hacer contacto conmigo y nosotros empezar a evaluar de qué manera, qué está pasando y darse cuenta de algo. El diagnóstico del autismo no es algo que nosotros podemos predecir en un primer encuentro, porque existen diferentes encuentros con los padres o con los progenitores o las personas que están encargadas de estas personas que nos dicen tras citas cosas diferentes que son importantes evaluar. Si existe una comorbilidad, como decía el doctor Ángel Reverol, hay que tomar en consideración la evaluación y ver cuál de los dos trastornos tiene más incidencia en esta adecuación de adquisición de conducta, en esta adecuación de nosotros formalizar un plan de trabajo. Es importante tomar conciencia de que todos, el padre, la madre, son los primeros observadores y que son importantes en el proceso. La escuela es vital para la integración. Ella es la primera casa de integración, porque los niños con autismo o cualquier niño en particular empieza a integrarse desde un maternal y ahí empieza la integración. Y nosotros tenemos que ser muy vulnerables y muy, yo diría, sensibles para entender a esta población que es tan maravillosa y que deja tantos aportes. Si evaluamos en las redes sociales o evaluamos a nivel de Google, podemos ver que hay tantas personas con autismo destacadas porque han sido conscientes de llevar un proceso como debe ser, un proceso de una estimulación temprana, un proceso de seguimiento a nivel de terapeuta, un proceso de evaluación y diagnóstico de un equipo multidisciplinario y sobre todo de un acompañamiento de los seres que forman parte de su vida, que son los que más tienen la potestad para poderlos integrar y ayudarlos. Integrarlos no solamente en la escuela
ni solamente en la calle, sino involucrarlos también en la parte de concientizarse de que pueden hacer actividades fijas en la casa que se forman parte de una adquisición de conductas programadas en donde él se ve involucrado en una rutina familiar. Bueno, tenemos a Cristina Córdoba que dice, hoy por hoy soy maestra sombra de mi hijo. Pierde rápido la concentración y se distrae fácilmente y se para mucho. Fíjense lo importante, la maestra sombra y algo necesario para las personas que no saben, la maestra sombra es una persona que está constantemente en el proceso del niño. Yo voy a tener un live, no recuerdo cuál es la fecha, que vamos a hablar de la figura del tutor en el autismo y en las adaptaciones curriculares. Bueno, a todas las personas que quieran talleres acerca del autismo, estoy abierta a esa oportunidad de poderles brindar esas herramientas y cuenten con mi apoyo como especialista en el autismo, María José Suárez. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en temas muy, muy maravillosos que vamos a estar hablando. En el día domingo tenemos también un live maravilloso que quisiera que se conectaran a las 21 horas de España, en donde estaremos trabajando de la deserción escolar y también estaremos tocando estos casos en particular. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y un gran abrazo desde aquí, de mi parte, María José Suárez. Cuente con mi apoyo.